Sea muy bienvenido y bienvenida a nuestro canal de YouTube, un espacio que tiene el propósito de poder disfrutar juntos un tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Si es primera vez que nos visita, le invitamos a que pueda suscribirse al canal de tal manera que reciba en el futuro los diferentes mensajes, estudios u otros que se difundirán por este medio. Desde ya deseamos Dios bendiga su vida. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un texto que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 hacia adelante, donde dice la palabra: ¿Y en qué te puedo ayudar? Dime qué es lo que tienes en casa. La viuda dijo: Esta sierva tuya no tiene en casa más que una vasija de aceite. El principio de esta sección narra que una viuda se acercó al profeta Eliseo, quien reconoció la cercanía de su marido con él, era su siervo, pero además un hombre temeroso del Señor. Sin embargo, esta situación puntual era movida por una necesidad personal, que por lo visto ella pensó podía ser suplida por el profeta. Acudió a él por ayuda. ¿Cuál? Había venido un acreedor para cobrarle. Esta viuda no tenía absolutamente nada más con lo que pudiera pagar lo que debía, pero, amparado por la ley, él podía tomar a su hijo como esclavo. En ese tiempo, los comentaristas dicen que en el antiguo cercano oriente, esta situación de necesidad era muy latente para los granjeros y pequeños hacendados. Y esto se agravaba si una sequía y por ende pobres cosechas continuaban por más de un año. Es aquí que Eliseo señala las palabras en las que nos hemos detenido en este día, donde se destaca el conocimiento previo que tenía el profeta respecto a la necesidad de esta mujer, por lo que pidió que describiera lo que había en su casa. Y es interesante que de alguna manera se hubiera esperado que proveyera para su necesidad sin más, pero quizá no con lo que tenía. Por ende, es desde algunas características de esta viuda que veremos la necesidad de tomar su ejemplo. Primero, ¿qué hizo ella cuando vio su necesidad? Ella acudió en fe a Dios para pedir que fueran suplidas. Ojo, no huye, sino suplicó a Eliseo. Y esta palabra significa gemir y llorar incontrolablemente, gritar de pena. Esa fue la decisión que tomó al observar su necesidad. Querido, querida, esta es una instancia que no se puede escatimar al considerar nuestras necesidades. Dios nos escucha cuando estamos sufriendo. Eso es lo que dice el propio Salmo 34, versículo 17. Los justos gimen y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Pero también este texto nos recuerda una vez más que el Señor conoce nuestras necesidades a cabalidad de manera previa, pero se complace en ver que sus hijos e hijas acudan a Él en la confianza de las posibilidades infinitas que tiene para obrar. ¿Le has dicho a Dios qué es lo que necesitas? Clama a Él en medio de tu desesperación. Sabes que si Él no te ayuda, podría estar todo perdido. Segundo, admitió su vacío. Eliseo escucha su lamento y luego le hace dos preguntas. ¿Y en qué te puedo ayudar? Dime qué es lo que tienes en casa. Básicamente está preguntando: ¿qué necesitas? ¿Qué tienes?
Y estas preguntas le ayudan a ver que necesita todo y tiene muy poco. La primera parte de la respuesta de la viuda revela lo vacía que está en realidad. Esta sierva tuya no tiene en casa más, o sea, nada más que probablemente ella lo había liquidado todo. Es importante para ella proclamar de alguna manera su pobreza, darse cuenta de que está a punto de soltar la cuerda, y hasta que ella lo haga, Dios no comenzaría a llenarla nuevamente. Querido, querida, quizás últimamente no has experimentado mucho de Dios, precisamente porque estás demasiado lleno de ti mismo, de pecado, pasatiempo, actividades o posesiones. Esta mujer estaba vacía y lo admitió. ¡Wow! Haremos bien en hacer lo mismo, en valentía reconocer nuestras necesidades. Es en tiempos de necesidad donde seguro el Señor hará que nos detengamos a examinar lo desapercibido a nuestros ojos. Tercero, obedeció las instrucciones que se le habían dado, usó lo que tenía. Le dijo a Eliseo que no tenía nada en absoluto y luego recuerda que tiene un poquito de algo, una vasija de aceite. Y la palabra vasija en madrás literalmente significa que lo único que ella tenía era una unción de aceite, una onza o dos para usarla en el entierro, es decir, unos 29 ml o el doble. Pero Dios le hizo ver que algo tan común o cotidiano con lo que convivía, que de seguro ocupaba para cocinar y que en más de algún momento había mezclado con harina de algún grano o esparcido en la mesa, como un elemento que en fe podría ser útil para el fin de salvar a su hijo. Y es importante la cercanía que se destaca en lo relacionado a la casa o ámbito personal de esta mujer, porque tal vez ella no se imaginó o vio que con lo que se ensuciaba las manos podría llegar a ser algo útil. El profeta hizo que viera lo que poseía, aunque poco, como un elemento que en fe puede resultar valioso en las manos de Dios. Ojo, usó lo que ella tenía, un poco de aceite, para proporcionarle lo que no tenía, mucho aceite. Había pedido lo suficiente para pagar su deuda, pero luego de haber obedecido a la serie de instrucciones que se le habían entregado y encerrada con sus hijos, lograron llenar todas las vasijas. La cantidad de aceite que recibió se vio aumentada solamente por su fe. Dios le dio lo suficiente para que pudiera comenzar un negocio al por mayor, lo que se formaría en sustento hasta que sus pequeños crecieran y cuidaran de ella. Querido, querida, es clave obedecer, incluso cuando no tiene sentido, cuando no es fácil hacerlo. Fue así que el Señor le mostró por medio del profeta que las cosas pocas, podríamos también decir las poca cosa, lo corriente a nuestros ojos, es útil en las manos del Dios que obra milagros hoy. Es recurrente en las Escrituras que lo despreciado, lo aparentemente inútil, en este caso lo común y poco en cantidad, Dios lo escoja para glorificarse. De seguro esto pueda sonar contradictorio para algunos discursos emergentes en los últimos tiempos. Sin embargo, es sano que sea de esta manera, en lo poquito, porque se trata de Dios y su reino, el que desde nuestras perspectivas en ocasiones se mostrará al reveses que tienen propósitos
Dios sale de las casillas en las que a veces lo metemos y se glorifica al mostrarse como quien puede actuar de manera poderosa para hacer lo imposible. ¿Te sientes vacío, vacía hoy? ¿Sientes que tu vida se desmorona? ¿Has identificado tus necesidades como el medio que Dios también puede utilizar para glorificarse en tu vida? De ser así, ¿en qué actitud has invertido en tales ocasiones? La viuda encontró ayuda y esperanza en medio de su vacío. Tú también puedes hacerlo. Aprendió esta verdad. Posees más de lo que crees cuando observas y valoras lo poco que tienes. Este texto nos ayuda para volver nuestros ojos y ver lo que a veces no consideramos. Nos invita a preguntarnos acerca de lo que tal vez está cercanamente desconsiderado o que te han dicho tanto que no tiene ninguna importancia. Fíjese en casa y que invirtamos fe y obediencia en ello. ¿Qué es lo que tienes en casa? Pero ya no solo aplicado a lo material, sino a la vida completa. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Cómo lo has valorado? El Señor quiere que veas que esto también es útil y muy considerado por Él como medio para dejarse ver en toda dificultad. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra, la cual nos hace reconocer las equivocaciones en las que podríamos caer en nuestra mirada limitada de las cosas. Como tú buscas que en aquellas instancias se invierta fe en ti, Señor, y en tu milagroso obrar. Ayúdanos a ser hijos, hijas, capaces de examinarnos personalmente, ver nuestra condición vacía, vaciarnos, Señor, de ser necesario, y desde allí ver lo que tú nos has dado e invertir fe y obediencia en ello, porque solo tú eres el Dios que lo llena todo. Tú eres el Dios que lo llena todo. Nuestra gratitud y adoración a ti por ello. Solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar esta reflexión. Regálenos un me gusta o comentario para dejarnos saber que ha estado presente y ha escuchado este mensaje. Así también le animamos a compartir el enlace de tal manera que la palabra del Señor pueda ser difundida y de bendición para alguien más. El Señor le bendiga siempre.